es sobre los elementos de la responsabilidad civil. Es crucial conocerlos, puesto que este será el punto medular de nuestra demanda de responsabilidad civil. Tanto en los fundamentos de hecho como en la fundamentación jurídica deben aparecer los elementos de la responsabilidad civil. Esos elementos se aplican tanto en la responsabilidad civil contractual como la extracontractual. Y si alguno quisiera hablar de la responsabilidad precontractual, también la precontractual. Diferenciemos esas tres. La responsabilidad precontractual, dice un sector de la doctrina, es aquella que se da en el momento en que yo estoy negociando de buena fe con una persona. Sí, vamos a comprarte el vehículo, sí te voy a contratar. Y en ese proceso de negociación, acaece un daño. Por ejemplo, le digo a Hernán que venga a mi estudio, que lo voy a contratar, y guarda su vehículo en mi estacionamiento. Al término de la entrevista, a su vehículo le faltan 2 llantas. ¿Podríamos hablar de responsabilidad extracontractual? No, porque estábamos en proceso de celebrar un contrato, ¿no es cierto? Y entonces algunos de la doctrina dicen que esta es una responsabilidad precontractual porque se realizó en el periodo ese de negociación, de tira y afloje. A mi modesto entender, es parte de la responsabilidad civil contractual porque los contratos se negocian y se celebran de buena fe. Estaremos dentro, pero sin necesidad de una diferenciación. Pero para mayor ilustración de la clase podríamos identificar una etapa precontractual, de responsabilidad civil precontractual, que será aquella que se da en el ámbito de negociación de un contrato, y una responsabilidad civil contractual cuando el contrato ya está suscrito, firmado y vigente, y que se genera a partir del incumplimiento de una de las obligaciones que está contenido en el mismo. Por ejemplo, no me paga la renta, hermano, ¿sí? Y eso me genera un perjuicio, ¿sí? O le dije que cuidara el inmueble y él lo tiene en un estado completamente de abandono, está en estado ruinoso, ¿sí? Lo ha descuidado tanto, incluso lo han invadido. Entonces hay una responsabilidad, claro. Y también tenemos una responsabilidad civil extracontractual, que es aquella relacionada a los supuestos en los cuales el daño generado a otro sujeto de derecho no tiene ninguna relación con un contrato o con una relación obligacional o con una prestación que yo podía deber, ¿sí? Y yo les había puesto un caso muy simpático, ¿no? Bexi y Solange están cruzando la pista y el taxi que contrató Bexi las atropella a ambas, ¿sí? Y entonces en un solo acto tengo que Bexi podría demandar por responsabilidad civil contractual por el daño a la salud que le han generado, y Solange por responsabilidad civil extracontractual porque ella no tiene ningún vínculo con el taxi que contrató Bexi. ¿Cuál era lo irónico? Que no obstante que tenía un daño a la salud generados con un mismo hecho dañoso por la misma conducta de la gente, él tenía ventaja en la prescripción de Solange porque esta era solo de 2 años, a diferencia de la de Bexi, que era de 10. Eso vulnera el principio de igualdad porque ambas están en condiciones similares, son sujetos de derecho con derechos similares y no se encuentra razón para tratarlas de forma diferenciada. Y usted dice, sí, Lorena, sí hay una razón, ella tiene un contrato, sí, pero ella ni siquiera pudo negociar una y ese señor le ocasionó un daño. No debería ser el ordenamiento jurídico al revés, que aquel que no pudo negociar ni celebrar un contrato y se vincula a alguien
sin su voluntad, sin siquiera poder elegirlo, tenga un periodo de protección mayor, de prescripción, frente a aquel que sí pudo haber tomado garantías en caso de que el contrato se incumpliera. Esa es la lógica que debió operar. Opera toda la lógica del contrario. ¿Sí? Por eso que, para cerrar esta reflexión, en mi entender, podríamos pedir la inaplicación del artículo que establece que la responsabilidad civil extracontractual es solo de 2 años, porque eso vulnera el derecho de igualdad de esta persona frente a otras que una mejor posición contractual tiene un plazo mayor. ¿Sí? Esa es mi opinión. Ahora sí, vayamos al tema de fondo. Los elementos de la responsabilidad civil son 5. El primero, la imputabilidad. Yo no puedo demandar a un sujeto de derecho que no se puede hacer cargo de obligaciones o derechos, ¿no es cierto? Entonces tendría que determinar que aquel que me generó un daño pueda responder por ese acto, ¿sí? Eso es algo elemental, ¿verdad? O sea, que sea un sujeto de derecho capaz, ¿cierto? Con una capacidad absoluta, ¿sí? Podría ser en algunos casos capacidad relativa, pero que responda, ¿sí? Por el daño que se me ha generado. El siguiente elemento, ¿cuál es, Hernán? La ilicitud o antijuricidad de la conducta. La ilicitud o antijuricidad de la conducta. O sea, que la conducta humana intersubjetiva sea ilícita y haya generado un daño indemnizable. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando desacata un mandato judicial del Tribunal Constitucional, ¿comete una conducta ilícita? Sí. Cuando una universidad vulnera un derecho de un estudiante, vulnera el ordenamiento jurídico, ¿sí o no? Cuando atropellan a Bexi y a Solange, ¿eso es una conducta ilícita? Claro. Sí. Adelante, Lorena. Sería como el ciclo pasado en la universidad, también sistema de evaluaciones, alumnos. No personalicemos, no personalicemos, simplemente es un ejemplo abstracto. Como usted comprenderá, Te incentivando. Hay un conflicto de intereses, no puedo dividirme en dos. Siguiente elemento, Bexi. Factor de atribución. El factor de atribución, Silvia, es la razón por la cual usted responde por el daño ocasionado. Y podemos dividirlo, por lo menos, en 3. Los de carácter objetivo, los de carácter subjetivo y los auxiliares. Empecemos por aquellos que tienen carácter subjetivo. Allí encontramos al dolo y la culpa. El dolo, entendido como la conducta humana querida por usted, que genera un daño. O sea, la abierta intención de generar un daño, ¿sí? En materia extracontractual. Pero en materia contractual sería la abierta intención de incumplir un contrato, ¿sí? Entonces, Karim, ¿habría posibilidad de otros dolos en nuestro ámbito jurídico? ¿Sí o no? Sí, sí. Diego, el dolo que se da en el ámbito penal, ¿no es diferente al que estamos conversando? Sí, porque es el dolo de cometer un delito. Pero ese dolo podríamos posicionarlo como un daño, ¿cierto? Extracontractual, ¿sí? Así que el dolo relacionado a los ilícitos penales podemos equipararlos en determinados casos al dolo de la responsabilidad civil extracontractual, que no tiene ninguna diferencia, ¿no? Yo lesiono a su compañera Lilian,
eso podría ser pasible de una denuncia por delito de lesiones graves, pero también podría ser pasible de una demanda por responsabilidad civil por daño a su integridad personal o no. Y es el mismo dolo. Hay otros dolos en el Código Civil. El dolo en el acto jurídico. ¿Recuerdan? Aquel dolo, Silvia, bajo el cual yo oculto información al contratante o a mi otra parte para efectos de que él celebre un contrato pensando que es otra cosa. Por ejemplo, yo le digo, claro, te voy a vender mi celular. Es hermoso mi celular. ¿Sí? 100 soles. Sí, doctor, dice Lilian, sí, es hermoso. Me paga y yo saco mi bolsillo otro celular. A este me estoy refiriendo, a este. Ahí está. Pero yo pensé, ¿qué pensaste? Yo estaba cogiendo un celular, pero yo no dije en ningún momento que este era el que iba a vender. ¿Hay dolo o no? Claro. El dolo entendido como ardit, ¿no? Conduce a Ardit, para conducir al daño, hacer daño a otro, ¿sí? O para hacerle creer, otra cosa. para hacerle creer que está celebrando un acto jurídico, un contrato sobre un objeto distinto, ¿sí? Al que realmente es. También hay un dolo en materia de procesos civil, ¿cierto? Ese dolo procesal, ¿no? Esa conducta temeraria de algunos litigantes de impugnar por impugnar, no miren a los procuradores, esa conducta temeraria de presentar medios probatorios que son falsos, ¿sí? O esa conducta temeraria de dilatar el proceso con argucias legales, aún sabiendo que evidentemente el demandante tiene razón, ¿sí? Además de eso, tenemos en el ámbito de los factores de atribución subjetivos la culpa. La culpa es entendida como la falta de diligencia en una conducta debida, ¿sí? La ausencia de diligencia. Mientras el dolo es una conducta activa, ¿sí? Dolo de intención de incumplir un contrato o dolo de ocasionar un daño patrimonial o extrapatrimonial a una persona, la culpa es una conducta omisiva, o sea, dejo de hacer algo que yo debía haber hecho. Una negligencia. Como dirían en materia penal, es una omisión por omisión, ¿cierto? Esto es un no hacer, ¿sí? Es un no hacer que yo tenía la obligación de desplegar una conducta esperada y no hice. Por ejemplo, su compañero Sandro me deja a mi cuidado como profesor de educación física del 6º año de primaria a sus hijos, y todos ustedes también. Cuando retorno del paseo, no tengo los 40 niños, sino tengo 38. Los hijos de Sandro se extraviaron en el camino. Es una responsabilidad civil, probablemente por culpa, porque yo como profesor del 6º año de primaria de este colegio tenía la obligación de ser diligente y cuidar a cada uno de estos menores. No podía volver con 38, ¿no es cierto? Era tan fácil como contar, en el bus habían 40 asientos ocupados y ahora hay 38. Falta de cuidado. Hay una omisión, ¿no? De parte del agente dañante. Este tipo de responsabilidad subjetiva se aplica a nivel de profesionales, ¿no? Llámese responsabilidad civil médica, llámese responsabilidad civil de los notarios, llámese responsabilidad civil del abogado, de responsabilidad civil del juez, etc. Y ahí no hablamos de negligencia, ¿verdad? Culpa o negligencia podemos tomarlos como equivalentes, ¿sí? El factor de atribución subjetivo entonces será dolo
o culpa. Por otra parte tenemos los factores de atribución objetivos, que están relacionados con garantía y riesgo. Hay algunas situaciones donde un titular de una actividad peligrosa o riesgosa es garante de que esa actividad no ocasione daños, ¿sí? O hay algunas circunstancias donde un profesional podría ser garante de que no se genere un daño, ¿sí? Dependerá de cómo lo regulemos en nuestra regulación. Ejemplo, el tráfico aeronáutico es una actividad riesgosa o peligrosa. Si se cae un avión, voy a estar buscando quién fue culpable bajo el factor de culpa, o si hubo dolo de alguien. No, Subjetivo. porque siendo la actividad riesgosa o peligrosa, podría ser que en algún momento algún avión caiga. ¿Sí, Juan Carlos? Y si cae, Giancarlos, si cae el avión, no voy a buscar factores de atribución subjetivos, sino factores de atribución objetivos. El factor de riesgo sería el aplicable, porque la actividad entraña un peligro. Entonces, si entraña un peligro, un riesgo, ¿por qué dejo que se dé en la sociedad? Porque la propia sociedad ha convenido que es necesaria esa actividad para hacer un tráfico comercial más rápido y para transportar a las personas de manera más rápida. ¿Asumo el riesgo de subirme a un avión? Sí. Así como asumo el riesgo de subirme a un caballo, de subirme a un vehículo, a un taxi, a un bus, a un tren, a un yate, etc. Yo sé que el barco se puede hundir, yo sé que el taxi puede colisionar con otro, pero igual se sube usted o no, Solari. Asumió el riesgo. Y entonces la sociedad, como dice, está bien, hemos asumido como sociedad el riesgo de estas actividades peligrosas, riesgosas, pero vamos a tener una forma de garantizar sus derechos a todos aquellos que se afecten aplicando una responsabilidad objetiva. Esto es, si se produce un daño en el momento de realizar esa actividad, el titular de la actividad riesgosa o peligrosa asumirá la reparación, la compensación, la indemnización correspondiente. ¿Sí? Ya no vamos a buscar si hay culpa o dolo, simplemente, ¿quién es el titular de este bus que atropelló a Solange? Es Giancarlo. Responde. Él es el propietario de ese vehículo. ¿Quién es el titular de esta pistola Pietro Beretta? Su compañero Hernán. Que responda por el daño que se ha generado cuando su hijo, jugando a los vaqueros, le disparó a mi menor. Pensó que era un juguete. El propietario del arma responderá. Iba a preguntar algo usted, ¿no? Respecto al tráfico aéreo, en ese caso la responsabilidad caería sobre los controladores aéreos, porque ellos son los encargados de dar el tiempo, cómo está, las aerolíneas, todo esto. No. Recaería En la compañía. en la compañía aérea que se comprometió a recogerte sano y salvo del aeropuerto Jorge Chávez y dejarte sano y salvo En tu destino. en tu destino. Que él subcontrate un controlador por cada aeropuerto, eso es su asunto. Yo estoy pagando por el servicio Lima-Chiclayo, Chiclayo-Lima. Si por alguna razón hay un inconveniente en eso, me va a tener que indemnizar. No que el controlante se equivocó, que la pista estaba fallada. Yo ya te pagué el servicio de transporte aéreo. Y si tú no lo cumples, vulnerarías la idoneidad del servicio, que es lo que Karin espera del servicio pactado, ¿no es cierto? Usted espera que la lleven en partes a la casa donde de un día salió, o que llegue sana y salva. Entonces, ya no interesaría buscar
al piloto si estaba mareado, ebrio, sufría esquizofrenia y por eso estrelló el avión. Estaba dentro del avión. Pagó por un servicio. No hubo el servicio idóneo, falleció en el proceso de ejecución de transporte aéreo, indemnizarán a su familia. ¿Sí? A diferencia, Lilian, de otros casos donde puede ser que no sea necesariamente un servicio mal brindado por la actividad riesgosa o peligrosa, sino por de alguna forma el servicio profesional implica una debida garantía. El centro educativo donde usted deja a su hijo, cuando va a recogerlo, debe encontrarlo tal y como usted lo dejó al inicio de la clase. Sí, que en el centro educativo hablamos de una actividad riesgosa o peligrosa. No, pero hay una garantía del centro educativo con relación a usted de que va a cuidar a su niño, ¿no? La actividad educativa no es peligrosa, pero sí hay una garantía de carácter objetivo del centro educativo como persona jurídica, ojo, de que me va a brindar un servicio idóneo. Lo mismo podríamos decir del restaurante, cuando me brinda una comida que debería estar preparada adecuadamente y de no estarlo y enfermarme con una infección estomacal, tendría que responder de manera objetiva. Claro, recuerden que podría buscar al cocinero que fue responsable y hablar de culpa, pero yo estoy diciéndole la responsabilidad de la persona jurídica Bembos, persona jurídica Kentucky, persona jurídica su restaurante Hernán favorito, Piscis, ¿no? Entonces, de la persona jurídica es objetiva, porque él es garante de que el servicio de alimentos que le presten debe ser idóneo. ¿Sí? Ya buscaremos en el cocinero una culpa, sí, pero yo podría ir directamente con la persona jurídica. Tú encárgate de buscar entre los tuyos quién cometió la negligencia, pero a mí me basta demostrar que este pollo está en mal estado. sabe como un pescado. Está descompuesto. ¿Por qué sabe como un pescado? Está descompuesto, pues. Claro. Pero a usted no dijo que le gustaba el pescado. Pero pedí un pollo. Pero pedí pollo saltado. Pollo saltado. Ahí le sacan el pollo fresquito. Pero ese pollo fresquito no es el que me ha servido, ¿no? Y yo le reté al cocinero, cómase esto, a ver, abra su boquita, mastíquelo y pásela. No quiso. Entonces, si usted no se va a comer Está bien. esto, Está bien. no me diga que ese pollo que está en la mesa y que sabe a pescado está bien. Entonces, no quiero comer. Adelante, Sí, parte del menú de un restaurante Sandra. no son los alimentos preparados en el restaurante, sino me dan una bebida, una gaseosa, pero la gaseosa está en mal estado. No por responsabilidad del restaurante, sino del distribuidor, ¿no? El fabricante de la gaseosa. Excelente. ¿De restaurante o...? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Porque en ese caso responde el restaurante porque él se valió de un tercero para brindarle el servicio que incluía la gaseosa que le pusieron. Pero la compra no Él puede- pone en su carta que vende gaseosa, que vende chicha, que vende limonada, etc. no que ver. ¿Sí? Él debería Asumir. garantizar que los servicios que pone en su mesa están en perfectas condiciones. Esa limitación. De no encontrarse en esa condición, evidentemente será solidariamente responsable el restaurante, como persona jurídica, con el fabricante o, de ser el caso, el distribuidor de la bebida. Porque lo contrario crearíamos una situación abominable, ¿no? Reclámele a Inca Kola. Pero usted me ha vendido, Sandro, la gaseosa. No, yo lo único que puse fue ponerlo en su mesa. Usted lo abrió y bueno, se enfermó, pero lamentamos que haya habido un insecto dentro de su Inca Kola, pero nosotros no lo hacemos, nosotros hacemos la comida, no la Inca Kola. Pero usted, en la carta, me brindó esa gaseosa, que no está al precio regular, ese que está afuera. Claro, pero sí te Esa gaseosa cuesta 5 soles. 8 soles. Y es una personal y en la tienda está a 1 sol. Si me estás cobrando 4 soles adicionales, yo imagino
Walter, que será porque tiene los debidos cuidados para que esa gaseosa sea idónea, ¿no? Sea idónea, ¿no? No sea una que me enferme. Entonces, allí habría una responsabilidad solidaria. No porque se me ocurrió, es porque el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha fijado responsabilidad objetiva y solidaria entre el fabricante, el distribuidor y el comercializador. ¿Sí? Si la señora de abajo que vende golosinas me vende un chocolate Sublime y este está en mal estado, Balanceado. no, está en mal estado, pero de fábrica, ¿sí? Ahí usted ve fecha de vencimiento 2016, todavía no, me lo como, pero este lote había sido contaminado con leche que por alguna razón cayó insecticida y me intoxiqué. ¿Hay una falta de idoneidad del producto? Claro. Pero me la vendió la señora de abajo, esta que se pone en la esquina y que es ambulante. No tiene ni dinero para indemnizarme, ni pagar por la medicina que estoy gastando. Sí, pero el fabricante de esto sí. Solidario. Entonces yo demandaría al fabricante de, hipotéticamente el caso de Sublime, cuyo insumo fue el que ocasionó el padecimiento de intoxicación del que sufro, ¿cierto? Entonces, en esos casos de productos defectuosos habría una responsabilidad solidaria en la cadena de comercialización. ¿Sí? Sí, Hernán. Doctor, quería hacer una consulta muy personal. En el ejemplo que dio de si, por ejemplo, la atropellan a Betsy y a Lilian, el taxista, quien causó el daño es una persona. Ajá. ¿Por qué tiene que cargarle la responsabilidad al dueño del carro? Si él no ha cometido el ilícito, el delito, el accidente, ¿por qué se busca siempre buscar a la persona que tiene, digamos, dinero para irse contra esa persona? Muy bien, muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente, y después con Lilian. La respuesta es la siguiente. No es que se vaya en contra de aquel que tiene más dinero ni más patrimonio. Simplemente si compro un vehículo, ese vehículo está impregnado del riesgo, de la potencialidad de poder atropellar a una persona o poder colisionar con otro vehículo y en algunos casos, aunque usted no lo crea, colisionar con una vivienda, no me diga cómo, con un poste, con un árbol, subirse a un puente, etc. Y entonces, como ese vehículo está impregnado de riesgos sociales, el que compra el vehículo tiene que asumir el riesgo de ponerlo en circulación. Si no estuviera en la tienda y no generaría ningún riesgo a Walter, ni a Silvia, ni a Jesús, ni a ninguno de ustedes. Al ponerlo en circulación, estoy aumentando el riesgo permitido socialmente, entre comillas, porque el vehículo va a ser siempre una posibilidad de que genere un accidente. Son bien riesgosos. ¿Sí? Estoy aumentando el riesgo, ¿cierto? ¿Es un riesgo permitido? Sí, porque la sociedad ha permitido que circulen, pero te carga a ti, propietario, con la garantía de que si ese vehículo genera un daño, tú lo asumes. No fue mi chofer, Walter, fue Karim que le presté el vehículo. No es que usted no responda, Karim. Va a responder, pero por un factor de atribución distinto, el subjetivo. Culpa, normalmente, ¿no? Culpa. De repente Karim no lo hizo con culpa. Junto con Bessie, atrás de Solange, estaba la nueva novia de su chico. Y ella direcciona el vehículo para generarle un daño, si es posible, irreversible. Bueno, ahí hablaremos de dolo, ¿no? Puede ser, hay cada persona en esta sociedad que ahora es posible casi todo. Entonces ahí podríamos hablar de dolo, la intención de dañar. Quiere ocasionar daño a su rival de amores, ¿no? Pero en el camino, como una especie de daño colateral, se lleva a Solange y a Betsy. Como que no quiere la cosa, también se la lleva. Entonces, podríamos hablar de
de dolo. Incluso acá podríamos hablar de ese famoso dolo eventual que aplican en materia penal, ¿no? Porque yo quería atropellar a Lorena solamente que me había quitado a mi novio, pero calculé mal y también me llevé a mis dos compañeras. Sí, pero yo pensé que podía en ese pedacito entrar. O sea, había la posibilidad de que atropelle y le dio igual y llevó el vehículo a atropellar a 3 personas. Eso es independiente, para cerrar lo que usted está manifestando, de la responsabilidad objetiva del propietario del vehículo, que puede ser el padre de Karim, que puede ser su hermano, que puede ser su amigo Walter que le prestó el vehículo. Es independiente, hay una responsabilidad solidaria. ¿Sí? Aquí cerremos con esa conclusión. No se trata de demandar al que tiene más dinero, sino aquel que puso en circulación el bien que genera un riesgo social. ¿Sí? Esa sería la dinámica. Lilian iba a preguntar y luego Lorena. Lilian. Ya, le tengo dos preguntas, profesor. Respecto al ejemplo que dio acerca del avión, de que tenía que ser usted responsable porque ya habían hecho un contrato, ¿qué pasa en los casos fortuitos? Póngamelo. Y la otra pregunta es también dio el ejemplo de los niños, que nosotros los mandamos al colegio y se supone que no es una actividad riesgosa. ¿Qué pasa cuando estos sufren un accidente y los gastos, por quién va? O sea, ¿quién corre con los gastos? Excelente pregunta. Vamos a responder las dos que se vinculan a la responsabilidad objetiva. Hay una forma de ser irresponsable por los daños que a veces generan, y eso es cuando tengo una causa de justificación o cuando hay una ruptura del nexo causal. Ejemplo, en el caso aeronáutico, estamos todos arriba de un avión. Resulta que hay un terremoto y el avión en el aeropuerto se cae y fallecemos todos. ¿Tendría que responder la empresa aérea por la muerte de nosotros? No, pues porque hubo un terremoto, ¿no? O sea, y el avión, definitivamente se perjudicó con el mismo y generó un daño, pero no querido. Es un caso fortuito, como dice su compañero, ¿sí? Entonces allí no respondería. Pero normalmente los aviones no les ocurre eso. Lo que normalmente les ocurre es que puede haber una falla mecánica y se estrella, o que puede haber una falla del piloto y se estrella, o de repente usted dice, no, mal tiempo. Bueno, les cuento que es un riesgo del negocio el mal tiempo, pues. Y si hay mal tiempo y yo salgo y ofrezco un servicio y se cae, tengo que responder. Porque aquí tendríamos dos preguntas, Lilia. Por el mal tiempo, el daño que genere el mismo, ¿tendría que ser asumido por el pasajero o por el titular de la línea aérea? El titular de la línea aérea. ¿Quién está en mejor condición de internalizar los costos de ese daño? La línea aérea. La línea aérea, porque en el pasaje aéreo puede subir el mismo para efectos de contratar un seguro que en caso caiga el avión usted se indemnizado. En cambio el pasajero puede hacer eso. No. Puede contratar un seguro de vida, todos podríamos contratar un seguro de vida en caso de que se caiga el avión en pleno vuelo porque hubo mal tiempo. No. Tiene como toda actividad empresarial, la actividad aeronáutica, que asumir los riesgos propios del negocio, ¿o no? ¿O acaso toda actividad empresarial no tiene un riesgo de pérdida? Dígame una actividad empresarial que no haya posibilidad de pérdida. Todas las hay. Entonces, si usted dice, no, por mal tiempo que no responda a la línea aérea, entonces estaríamos diciendo que ellos siempre se llevarían los frutos y no los costos de lo que implica la actividad aeronáutica, que es la posibilidad de que uno de estos aviones un día, ojalá no ocurra nunca, Karim, pueda sufrir fallas o pueda, producto del mal tiempo, caer. Como en Tailandia, me parece, se perdió un avión, eso sabía. Se perdió. Hasta ahora no lo ubican. Bueno, pero sin ubicar los cuerpos de las víctimas, ¿la familia puede pedir indemnización? Te lo dejé sano y salvo. Ya va 3 meses y no llega. Hay una idoneidad del servicio. Sí. Entonces que respondan por los daños relacionados. ¿Sí o no?
Lilian, la pregunta siguiente que me hiciste era, ¿qué ocurre en el caso de los niños que dentro de un centro educativo sufren lesiones? Caso real. Una profesora, llamémosla Lila, saca a los niños a pasear, ¿sí? Fuera del colegio, a hacer actividades recreacionales, y resulta que en el parque donde estaba había una pared ruinosa, y los niños son traviesos y pum, empiezan a colgarse de la pared, y la pared se cae y mata a uno de los niños y a otro lo deja gravemente herido. Entonces la pregunta de Lilia es válida. ¿Quién responde? ¿Quién responde? La institución. Y Lilian dice, esos niñitos son traviesos, es propia la edad. No puede pedirle a un niño que no deje que deje de jugar, que no sea hiperactivo. Así que yo no voy a responder porque los niños son traviesos, pues. Él mismo se generó el daño, un auto puede pedirle al propio niño. No, porque la profesora los tenía bajo su custodia. Ella era la garante de que esos niños lleguen sanos y salvos de vuelta al colegio. Si los llevó al parque, los expuso a un peligro. ¿Qué peligro? Por ejemplo, que Se pierde. alguien pudiera secuestrarlos. Por ejemplo, que alguno se caiga si ella no está mirando. Por ejemplo, que lo muerda una mascota. Por ejemplo, que se caiga jugando. Hay un montón de riesgos y esos riesgos tienen que ser asumidos por el profesor que los está cuidando. ¿Sí? Otra vez, la actividad educativa es una empresa, pues. Si tú solamente asumes los casos en realidad más sencillos y no asumes estos casos, todos ganaríamos un montón de dinero en educación, ¿o no? Tengo que asumir también los costos del servicio educativo, que es hacerme responsable de los daños que se le genera al niño dentro. Por ejemplo, el bullying, más conocido como acoso moral que le hacen a un niño. Imaginemos que estemos aquí puros niños y Lila le dice a Silvia, Silvia, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y empieza a burlarse, ¿no? O de repente Silvia es una persona de color más oscuro al resto y le dice, a partir de ahora te voy a decir esclava, ¿no? Isaura te hace llamar, no, me llamo Silvia, acá dice Silvia, le pega un papelito, Isaura, ¿sí? Y todos le van a decir Isaura. El profesor, en este caso podría ser yo, en vez de corregir le digo, hola Isaura, ¿cómo estás? Continúo el acoso moral. Y entonces en este caso, ¿quién responde por daño a su honor y su daño a su autoestima? Un daño moral. El colegio. Institución. No, es que fueron los niñitos. El colegio no es responsable de lo que los niños inocentes, criaturas de Dios, hagan. ¿Sí? No, sí es responsable porque hay un profesor a cargo. Debió evitar que ocurra eso. Y el propio profesor lo hacía. Yo recuerdo el caso de una prima muy querida que tengo, que es pequeñita todavía, que me contó que la profesora le decía, ¿saben cómo deben pronunciar la R? Y ella decía, R. ¿Cómo no debe pronunciarla? Llamaba a mi primita. Por favor, di ferrocarril, ferrocarril. Así no se debe hacer. De nuevo, por favor, no hemos escuchado. Ferrocarril. Así no hemos hacer. Y entonces la sacaba para burlarse de la niña. ¿Sí? Al punto que la niña, cuando fallece esta señora ya mayor, se alegró. A la diferencia de que uno con la muerte, ella lo procesó diferente porque le había hecho bullying. ¿Quién debería responder por ese maltrato psicológico que sufrió la niña? El colegio. ¿Sí? En el colegio. El colegio. ¿De qué manera? Responsabilidad objetiva. ¿Sí? Porque el servicio educativo idóneo, Bessie, no es que tu hija la hagan pasar adelante y se burlen de ella. ¿No? Se burlan, ¿no? Pero también podría responder el profesor por otro factor de atribución. ¿Qué factor?
dolo. Con intención. Estoy trayendo a Solange para que diga, pero Sabiendo lo Gabriel, que estás haciendo. para burlarme. Soy consciente, sí, soy consciente. ¿Sí? Entonces, podría haber sido culpa si yo he dejado, debido a mi falta de cuidado, que los alumnos le hagan bullying a Silvia, ¿no? Y todo el tiempo le digan, juegue de pavita, Isaura, y empiecen a decirle Farfán, Guadalupe, entonces un montón de apodos que en alguna forma lesionan su dignidad. Entonces, si eso no he sido cuidadoso, no le he podido visualizar, a pesar que ella me decía, profesor, mis compañeros me están molestando, yo no hice nada, hay una responsabilidad subjetiva por culpa, mínimo, ¿no es cierto? Porque mi labor como docente es prevenir que ocurran esos daños. Lilian, que tiene un catálogo de casos, a ver, dígame el otro caso que iba a plantear. No. Con respecto, ha habido también el accidente ese en barco donde se chocó con, no sé... Ya me acuerdo. Entonces su compañera dice, otro caso de responsabilidad objetiva es el caso de ese crucero hermoso, en Italia me parece, donde el capitán, distraído por una veinteañera, parece que estaba ahí de polizonta, no se dio cuenta y volcó el barco y cayó, ¿verdad? ¿Qué tipo de responsabilidad habría? De parte de la empresa que usted le compra el pasaje, es una responsabilidad de carácter objetivo, ¿sí? Porque el crucero y el barco es una actividad riesgosa, se puede hundir. Pero de parte del capitán, habría una responsabilidad subjetiva por culpa. De parte de la señorita veinteañera que distrajo al capitán, podríamos decir que fue instigadora del daño, ¿sí? Porque de pronto ella era consciente de que no podía distraer a quien estaba conduciendo la nave y la distrajo, ¿sí? Una pregunta más. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, los hombres tenemos esta mala costumbre, digo mala costumbre porque ya, yo sé que es malo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, tengo 2 hijos hombres, entonces, si te fastidia, fastidia, si te pega, pega. Pero dio el caso que mi hijo me dijo, pero papá, ¿qué pasa si viene su papá y me pega? Voy yo y le pego. ¿Qué tipo de...? Un tema de machismo, de repente. Ya no lo he vuelto a hacer porque mis hijos han crecido. Pero el tema es, así como el bullying, gracias a Dios no ha pasado, pero ¿qué hubiera pasado si mi hijo sin querer le mete un puñete en el ojo y le vacía el ojo? No lo sé. Nunca me puse a pensar en eso, sinceramente. La pelea es entre niños, ojo. Ya. Pero... Vamos a resolver su caso. En el caso de menores con discernimiento, esto es, que conocen la diferencia entre el bien y el mal, hablemos de un pandillero, por ejemplo, estos sujetos de derecho responden por sus actos. Si hablamos de un niño que, digamos, no tiene discernimiento, porque a veces no tienen claridad sobre el bien y el mal, hasta los 9 años, ¿sí? Yo pienso Y entonces todo es inocencia, ¿sí? Quien respondería sería su representante legal, El padre. su tutor, el padre, ¿sí? Quien debería responder por los daños que genere este incapaz, ¿cierto? Este niño, ¿no? Que tiene una capacidad probablemente relativa, ¿no? Porque no puede responder por los actos que él hace porque no tiene discernimiento. Si tuviera discernimiento, sí respondería. Si no alcanza con su patrimonio, el padre podría responder. Pongamos el ejemplo al revés, antes de que Silvia pregunte. ¿Qué pasaría si responde Hernán, pero el hijo ha sido adjudicatario de una herencia mayúscula y Hernán no tiene nada? En ese caso, excepcionalmente por principio de equidad, a pesar que el menor no tiene discernimiento, con el único afán de indemnizar a la víctima,
sí podríamos afectar el patrimonio del menor en ese supuesto. Imagínense el caso del padre de Britney Spears, que ha sido declarada interdicta, por ejemplo, y él tiene de alguna forma cero patrimonio, pero Britney sí tiene patrimonio. Entonces podríamos afectarle su patrimonio en virtud al principio de equidad. Antes de la pregunta de Silvia, yo quisiera cerrar los elementos de responsabilidad civil y con su pregunta, Silvia, terminar. Los elementos de la responsabilidad civil son 5. La imputabilidad, que es esta capacidad que tiene el sujeto de derecho a responder por los actos dañosos que pueden ocasionar. La conducta ilícita, que es esta conducta contraria a los métodos jurídicos que genera un daño indemnizable. El factor de atribución, dentro de los cuales encontramos factores de atribución subjetivos como la culpa y el dolo, objetivos como el caso de garantía y riesgo, y finalmente los auxiliares, que son el abuso de derecho y la equidad, que vamos a explicar en la próxima clase. Pero también hay otros 2 elementos fundamentales.